La guía se la subí a Canvas, ya como le había comentado hace un ratito. Eh, Simplemente un ejercicio. ¿Ya? Si por alguien por ahí tiene la guía del año pasado, la guía del año pasado tienen dos ejercicios, pero el dos nunca tuvo que haber estado acá. Tenía materia mezclada con materia que viene más adelante, entonces, sinceramente, nunca tuvo que haber estado aquí. El set es un set cortito, ¿ya? Pero que tiene hartos detalles importantes. Ya, hartas cosas de terminología, cosas, formalidades, muchas cosas que tenemos que tener claras para enfrentar el certamen de buena manera. Así que les voy a ir leyendo un poquito cómo dice el listado. Dice, considera una economía abierta con movilidad perfecta de capitales y tipo de cambio flexible, ¿ya? Donde el consumo es C es igual a 1000 más 0,8 ingreso disponible y la inversión es 300 menos 300R. No sé si ustedes me dicen, porque ahora voy a dejar de compartir la guía, quiero compartir. ¿Ven esto o siguen viendo la guía? Se ve la guía. Ya, compartí mal entonces, en un segundito. Ahora sí, estoy compartiendo toda la pantalla. Estaba compartiendo solamente el PDF. La función de inversión, a partir en el modelo ISLM, normalmente son de este índole. Inversión va a ser igual A por 1 menos R. ¿Bien? ¿Por qué? Si nosotros nos damos cuenta, en la función que nosotros tenemos, A es 300. De esta forma, será 300 menos 300R. ¿Por qué es así? Porque en el caso que nosotros tengamos una tasa de interés de 1, no de 1%, ¿ya? 1 equivale a 100%, ¿verdad? De 100%, nuestra inversión solamente sería la inversión que viniera por parte de nosotros, una inversión fija que siempre tenemos asegurada, pero esto llegaría a ser cero, ¿no? Tenerlo en cuenta, eh, simplemente una formalidad que siempre pasa aquí. Ahora el gasto fiscal es igual a 200, los impuestos son de 0,25, las exportaciones netas son tantas. Acuérdense que estamos en una economía abierta, ¿ya? La ayudantía de economía cerrada está ya puesta en Canvas y está el video y todo. Si se fijan en exportaciones netas, tenemos 100 menos 0,1 I más 75R. Esa R mayúscula es una cosa que no habíamos visto hasta el momento. Y una cosa que aparece nueva en esta materia. De hecho, la vamos a poner aquí para... Esa R mayúscula es tipo de cambio real, ¿ya? ¿Por qué aparece aquí? Porque el modelo ISLM es un modelo más actualizado que el modelo keynesiano, entonces ya incluye esto de tipo de cambio, de que hay una perfecta movilidad de capitales, es decir, se puede transferir de un país a otro y así. Y el tipo de cambio aparece solamente en economía abierta. No tendría mucho sentido tener un tipo de cambio cuando hay economía cerrada, al menos que hayan dos tipos de moneda en el mismo país. Ahora esto es tipo de cambio real, ¿ya? Algo que nos va a servir más adelante es saber que el tipo de cambio real en este modelo es igual a S sub t por P estrella. El P, todo lo que tenga una estrella arriba, ojo, es una estrella, no un asterisco, es lo internacional. Precio internacional partido el precio solito, que va a ser el precio local.
Ahora les voy a definir qué es cada cosita. Esto, como les dije, es precio internacional. Precio local o precio nacional. Y este S sub T es tipo de cambio nominal. Tipo de tipo, pues. Tipo de cambio nominal. ¿Bien? Cosas muy importantes que si no las tenían anotadas ahí dentro de algún formulario, algo que tengan, que sería importante que lo hicieran, eh, sería importante que lo pusieran. ¿Bien? Otra cosa que tienen que saber ustedes es que cuando estamos en economía abierta, normalmente la tasa con que se maneja va a ser igual a la tasa internacional. Es decir, la tasa que va a ocupar en términos, al menos que te den específicamente una tasa local, vamos a ocupar la tasa que va a ser internacional. Esas cositas van a ser importantes para realizar ejercicios de esta índole. Sigamos. Fíjense lo importante de las exportaciones netas, que tengan que ver con el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos si el tipo de cambio sube, algo le pasa a las exportaciones. O si el tipo de cambio baja, algo también le pasa a las importaciones y así también a las importaciones. Van a variar. Entonces, por ende, las exportaciones netas van a cambiar según el tipo de cambio. Sigamos. El mercado monetario tiene una oferta de saldos reales, ¿ya? Oferta, siempre cuando hay una S elevado, estamos hablando de ofertas, de saldos reales. Acuérdense que la M hace referencia a el dinero, ¿ya? La demanda de dinero, en este caso la oferta de dinero partido el precio. Esa va a ser fija, igual a 500. Normalmente es fija en modelo ISLM y tenemos también una demanda de dinero, ¿ya? De saldo realmente reales, que es la que sale acá, igual a 200 más 0,2i menos 100R. Eso sí tiene que ver con nuestra tasa de interés. Tasa de interés real. Me dice también que considera la tasa de interés real mundial es 0,1. Fíjense aquí que tiene una estrellita, ¿ya? Eso es la estrella que yo les decía. Es una estrella, no es un asterisco, ¿ya? Hay que hacer la diferencia porque el asterisco lo ponemos cuando estamos en equilibrio. La estrella se pone cuando estamos hablando de cosas internacionales. Hay gente que le pone una E de extranjero, pero en formalidades no es tan así porque la E hace cosas de lo esperado. Así que vamos a la primera pregunta, que dice, ¿cuál es el ingreso de equilibrio y el tipo de cambio real? Es decir, ¿qué nos pide? Nos pide pillar I y nos pide pillar la R mayúscula. Acuérdense que ese era el tipo de cambio real. Así que vamos a hacer el ejercicio. Sería importante que esto lo tuvieran anotado porque nos va a servir a lo largo de los ejercicios. Vamos a empezar con el A entonces. Nosotros sabemos que nuestra curva IS, ya, se podría decir que es como la curva que es muy parecida a lo que nosotros hacíamos antes en el modelo keynesiano, cuando nosotros decíamos la demanda agregada es igual a mi inversión y esto igual a consumo más inversión más gasto, pero como estamos en economía abierta, también más exportaciones netas. ¿Ya? Como estamos hablando de macroeconomía, esto no lo tomemos tan como el ingreso de una persona o el ingreso de una familia, es el ingreso país. ¿Y cómo se mide el ingreso país? Esta es la PIB, con gasto más exportación. Y ahora nosotros simplemente reemplazamos con las fórmulas que nos dieron al principio. Esto sería 100 más 0,8 ingreso disponible
más 300 menos 300R más 200, que era de mi gasto, más mi fórmula de las exportaciones netas, que serían 100 menos 0,1 y más 75R. Como yo les dije, nosotros, como no nos dan una tasa de interés real doméstica, ya, o local o nacional, se puede decir de las tres maneras, a nosotros el que ocupa el país va a ser la internacional, porque la internacional, como la palabra lo dice, es válida para todos los países. De hecho, es común que la tasa de interés, ya para un país que está abierto a la economía, sea muy aproximada a la internacional. Entonces, lo de aquí lo podríamos ya reemplazar. De hecho, podríamos reemplazar otras cosas también. El ingreso disponible en este caso, nosotros sabemos que es el ingreso, ¿ya? 1 menos T por el ingreso, ¿verdad? Pero tenemos que sumar también las transferencias y restar los impuestos fijos, ¿ya? Tendríamos que, en este caso, nosotros sumar las transferencias, o sea, claro, exacto. Pero esto de acá nosotros no nos dan el dato. Si no nos dan el dato, nosotros omitimos y básicamente es cero. ¿Bien? Nosotros sabemos también que esto es 0,25, ya por los datos que nos dieron. Entonces esto sería 300 menos 300 por 0,1, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto era 0,1. Más 200 más 100 más 0,1 y más 75R. Bien, tenemos dos incógnitas. Lo que yo siempre digo aquí, tú podrían haber despejado cualquiera de las dos, pero es preferible siempre eh, despejar el i en estos casos. De esa forma, 0,8 por 0,25 ya me va a dar por 0,75, porque 1 menos 0,25 es 0,75, 0,75 por 0,8 es 0,6, y 0,6 menos 0,1 me va a dar 0,5. Pero ojalá se haya entendido ese paso. Es decir, aquí me va a dar i es igual a 0,5i más 670 más 75R. El 670 me sale de sumar todas estas cositas, sumar y restar todos los... Esto, acuérdense que esto aquí me da 30 igual. ¿Ya? Ese 0,5 pasa al otro lado, ¿verdad? Restando, y 1 menos 0,5 es 0,5. ¿Ya? Y para los que vieron la ayudantía ya de pasada, que está disponible en Canvas, cuando nosotros pasamos dividiendo 0,5 es lo mismo que multiplicar por 2. Es decir, el I me va a quedar como 1340 más 150R. Bien. Hasta aquí no tenemos nada, pero sí esto lo vamos a guardar como el 1. ¿No? ¿Por qué? Porque nos va a servir más adelante. Acuérdense que nosotros necesitamos el ingreso y necesitamos también el R. ¿Ya? Voy a seguir en la siguiente página, pero voy a dar un segundito por si es que alguien está escribiendo. Ya. Eso lo que hicimos recién era la curva IS, ya, cosa que lo vamos a escribir aquí. La curva IS, nosotros ya pusimos que era I es igual a 1340 más 150R. Curva IS que depende del tipo de cambio real que va a tener el país. Ahora, la curva LM, ya nosotros la vamos a calcular cuando se igualan la oferta de saldos reales con la demanda de saldos reales. Es decir, cuando se iguala esto con esto. Acuérdense que en equilibrio, nos piden equilibrio siempre, la oferta igual a la demanda.
En este caso, la curva LM es de saldos reales del dinero, de la economía. Nosotros sabíamos que esto era 500, esto 200 más 0,2i menos 100R. ¿Mm? Ahora vamos a pasar este para acá. Y me va a quedar que esto va a ser 0,2i menos 100 por R, pero tenemos que recordar que este R era igual a SR, ya estrella, que esto era igual a 0,1. Por ende, esto nos va a dar 10. ¿Ya? 10 que va a pasar para el otro lado, ya restando. O sea, va a pasar sumando, es decir, me va a quedar 310 es igual a 0,2i. Si se fijan aquí nos va a dar el valor de i, es decir, vamos a tener la primera incógnita que estamos buscando. Nosotros estamos buscando i y estamos buscando r. ¿Ya? Eso no sabemos lo que es. Cuando nosotros pasamos dividiendo el 0,2, igual como pasa con el 0,5, ¿ya? Pasa algo parecido. Cuando nosotros pasamos dividiendo un 0,2 es como multiplicar por 5. Es decir, esto es 1550. Si ustedes lo hacen en la calculadora ahí, te debería dar esto. Y esto sí va con un asterisco. ¿Por qué? Porque no es el ingreso internacional, sino que es el ingreso en equilibrio. ¿Ya? Ahí tenemos lo primero que nosotros estábamos buscando. Ahora, nosotros sabemos que, de hecho, esta unidad se llama modelo ISLM, entonces nosotros podríamos igualar las curvas, IS con LE. De forma que me va a quedar que 1340 más 1000, o sea, más 150R va a ser igual a 1550. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente esto es igual a I, e I es esto. ¿Ya? Siempre en todo caso, siempre va a haber una forma de igualar la curva y S con el M, o si no, no tendría mucho sentido tampoco la materia. Cuando nosotros hacemos esto, nos va a quedar aquí 150R es igual a 210, si no me equivoco. Esa forma del R va a ser igual a 1,4. Acuérdense, el R es el tipo de cambio real. ¿Eh? Vamos a guardar esto como 2 y vamos a guardar esto como 3 porque es probable que nos sirva más adelante. Acuérdense que esto era lo que teníamos como 1. ¿Eh? Voy a dar un minuto y voy a seguir con la B. Ya. Si alguien tiene dudas sobre el A, algún procedimiento, podría decirlo ahora, así no pasamos a la B sin ningún problema. Ya. La D me dice cuál es el tipo de cambio nominal si P es igual a 1. Fíjense, P sin nada, es decir, están hablando de un P que se le puede llamar precio doméstico, precio local, precio nacional o todas sus variantes. Lo importante es que es dentro solamente de Chile y un precio internacional, ¿ya?, que es igual a 2. Por normas internacionales, tú no puedes vender un producto, ¿ya? No puedes tener precios más altos en el extranjero que en tu propio país, ¿ya? Es decir, estos precios al menos van a ser iguales, pues normalmente se da que el precio internacional es más alto, ¿ya? Por temas de aranceles, por temas de todos los temas que tiene la exportación, todo eso, ¿ya? Si lo vemos de forma más micro, es el ejemplo que les dije yo, ¿ya? Que uno no puede vender un producto más barato al exterior que en su propio país. Entonces nos pide tipo de cambio nominal. Este ejercicio es un poco más sencillo porque vamos a ocupar la fórmula que yo les dije al principio. Yo les dije que R, que acuérdense que era el tipo de cambio real,
va a ser igual a S sub T, que va a ser nuestro tipo de cambio nominal, por el precio internacional partido al precio doméstico. De esta forma, 1,4 va a ser igual a S sub T por 2 partido 1. Simplemente el tipo de cambio nominal va a ser 0,7. Ese inciso era muy fácil. Vamos a pasar al C. Dice, demuestre que el exceso de ahorro doméstico sobre la inversión doméstica es igual a la balanza comercial. Ya aquí tenemos hartas cositas que por ahí no eran tan conocidas antes, ¿ya? O términos que antes no habíamos ocupado. No hablan de ahorro doméstico. El ahorro doméstico, ¿ya? Hay que hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque si se acuerdan del modelo que iniciaron en economía abierta, me hablan de ahorro doméstico y ahorro externo, que el ahorro externo básicamente eran el negativo de las exportaciones netas. En este caso me habla solamente de ahorro doméstico. El ahorro doméstico es el mismo ahorro que nosotros tenemos en economía cerrada y pública, es decir, ahorro privado y ahorro fiscal. Y me dice que el exceso de ahorro doméstico sobre la inversión, es decir, nuestro ahorro menos la inversión, va a ser igual a balanza comercial. La balanza comercial nosotros la tenemos que entender como las exportaciones netas. De modo que en el ejercicio C, lo que nos piden demostrar es esto, que las exportaciones netas, es decir, balanza comercial, es igual al exceso de ahorro doméstico con la inversión. Importante, cuando hablan de balanza comercial, están hablando de exportaciones netas. Esto no dan a nosotros, conocido, ¿verdad? Esto igual es conocido. Esto no, vamos a tener que calcularlo. Lo que no va a ser muy difícil para nosotros porque ya hemos hecho esto varias veces. El ahorro es igual al ahorro privado más el ahorro fiscal. Lo que le había comentado yo. Ahorro doméstico. ¿Por qué? Porque cuando nos abrimos a la economía aparece otro ahorro, ya que el ahorro externo, que erróneamente lo ponen con una E, debería ser con una estrellita, ¿verdad? Como ustedes ya saben ahora, que esto es el negativo de la balanza comercial, ¿ya? Pero esto no tiene mucho que ver con lo que vamos a calcular ahora, ¿ya? Pero es importante que sepan la diferencia. Ahora bien, el ahorro privado, ¿qué es lo que ahorran las personas, las familias? ¿Ya? Lo que ahorran los privados es su ingreso disponible, es decir, su ingreso y descontado todo lo que pagan en impuestos, ¿ya? Y quizás sumado también lo que reciben en transferencias, subsidio y demás, menos lo que consumen. Es decir, todo eso es lo que pueden ahorrar ellos. Nosotros sabemos también que esto va a ser igual a ¿cuánto? Ingreso disponible, nosotros sabemos que es 1 menos T por el ingreso, más TR menos T, pero otra vez nosotros sabemos que eso es cero. ¿Por qué? Porque no nos da los datos. Si no nos da los datos, básicamente es cero, ¿ya? Pero se los pongo igual en la fórmula para que ustedes sepan que está ahí, o si no van a pensar que la fórmula simplemente tiene lo adelante. Menos C. C era 100 más 0,8 por ingreso disponible. Pero el ingreso disponible, nosotros sabemos que es 1 menos T por I. Lo voy a poner así nomás porque ustedes ya saben que debería tener igual el TR menos el T, pero que no lo vamos a poner porque es igual a 0.
Acuérdense que el TR son las transferencias y el T son los impuestos fijos. Ahora reemplazando, nos va a quedar que esto va a ser 1 menos 0,25 y menos 100 menos 0,6i. ¿Por qué menos 0,6? Porque tengo 0,8, este es 0,25, es decir, 0,8 por 0,75, eso me da 0,6. ¿Mm? De esa forma, el S sub P me va a quedar 0,15i menos 100. Pero nosotros sabemos del ejercicio anterior que nuestro ingreso en equilibrio, fíjense, equilibrio porque tiene un asterisco, era 1550. Entonces eso nosotros lo podemos aquí reemplazar. Me va a quedar 0,15 por 1550 menos 100. Lo que nos debería dar que el ahorro privado es igual a 132,5. En caso de que yo me haya equivocado en algún numerito o algo así, prenden el micrófono y me corrigen. ¿Ya? Me pasa muchas veces que me toman los dedos de la calculadora, así que puede pasar. Ya tenemos el ahorro privado, pero nosotros necesitamos todo el ahorro. Es decir, nos falta este. ¿No? Lo vamos a sacar. El ahorro fiscal, ¿qué es lo que recauda el fisco? El fisco recauda esto, ¿verdad? Lo proporcional que puede obtener según los impuestos. Recibe también todos los impuestos fijos, ¿ya? De la gente, la familia, los privados. ¿Y qué es lo que gasta? Gasta su gasto público, ¿verdad? Todo lo que, como el consumo de la gente, y todo lo que da en transferencias, subsidio y demás. Pero nuevamente, nosotros sabemos que esto es cero y eso es cero. ¿Por qué? Porque el dato no lo tenemos. Así que el ahorro fiscal es un poquito más facilito. Simplemente es eso. Así que ya podemos reemplazar con el I, que si se acuerdan de equilibrio, es igual a 1550. Ya voy a intentar ser muy explícito en esas cositas para que no les quede ninguna duda. De esa forma, si nosotros desarrollamos esto, nos daría 187,5. Y si se acuerdan, nuestro ahorro privado me dio 132,5. Por lo tanto, mi ahorro, ¿ya? Ahorro doméstico, que es la suma de esos dos, da igual el orden, sería 187,5 más 132,5, sería igual a 320. ¿Bien? Tengo un dato, tengo el ahorro, ¿ya? Ahora tenemos que verificar, acuérdense, no nos podemos perder del ejercicio, estamos viendo el C. El C que me pide que las exportaciones netas sea igual a S menos I. ¿Ya? Así que vamos a hacer eso en la siguiente pantalla. Sigamos con este supuesto, ¿ya? A lo que nosotros queremos llegar. Cuando nosotros hacemos una demostración, ya, y esto le voy a hacer recordar un poquito lo que nosotros, eh, no sé, C era 3C. Lo que nosotros vimos en cálculo 1 y álgebra 1, cuando en los primeros certámenes nosotros nos hacían demostrar. Y cuando nosotros demostrábamos, y sobre todo cuando demostrábamos una identidad matemática, lo que nosotros hacíamos era resolver esto para abajo y resolver para abajo. Y si me dan iguales, bacán. Nosotros podíamos poner que a esto demostrado. Aquí es totalmente lo mismo. Por nada de la vida se le ocurra pasar uno de acá para acá, o uno de acá para acá, porque puede que le coincida ya de alguna forma con esos arreglos o multiplicar por algo o hacer cosas raras. No lo hagan, porque puede que les coincida algo que no, realmente no debería haberles coincidido. ¿Ya? Una identidad se hace solamente de un lado y de un lado, y si da igual, bacán, es porque sí, es totalmente así.
Lo que estamos viendo aquí, recuerden que es la balanza comercial, ¿ya? Ahorro doméstico e inversión. La balanza comercial o las exportaciones netas es igual a 100 menos 0,1 I más 75R, según la fórmula que nos dan en nuestro enunciado. Nuestro ahorro doméstico era 320, según lo que nos dio lo que hicimos recién. Y nuestra inversión es 300 menos 300R. ¿Bien? Ahora bien, sigamos resolviendo esto. Nosotros podemos ahora reemplazar todos los datos que nosotros tenemos. Nosotros tenemos, por ejemplo, que el I en equilibrio es 1550. Tenemos que el R, si se acuerdan, es 1,4. Y tenemos que el R, que es igual al R estrella, que es distinto al asterisco. Acuérdense que la estrella es el exterior internacional, es 0,1. Internacional, no exterior. Ya me hago esa corrección. Es decir, vamos a reemplazar todas las cositas que nosotros tenemos aquí. Más 75R, pero ese R nosotros ya lo tenemos, así que lo vamos a reemplazar al tiro por 1,4, es igual a 320, menos 300, más 300 por 0,1. ¿Ya? Si se fijan, ese menos me cambia los signos de acá adentro. ¿Ya? No nos podemos olvidar de esas cosas matemáticas. Si nosotros resolvemos esto, nos debería dar que 50 es igual a 50. Ahí si es que alguien está con calculador en mano, verifica. Si no, avisa. De esa forma nosotros comprobamos que la balanza comercial es igual al exceso del ahorro doméstico con la inversión. ¿Bien? Es decir, las exportaciones netas son igual a lo que sobra entre lo que un país ahorra menos lo que invierte. ¿Mm? Simplemente eso. Volvamos a la guía. Si bien la ayudantía debería terminar aquí, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo primero intenté ser lo más claro posible con todos los términos, ¿ya? No le van a salir términos que no le haya explicado ya dentro de la ayudantía, así que si ven toda la ayudantía y anotan todos los términos, todas las cositas que yo les dije que tenían que anotar, en el certamen no deberían tener problemas. Tengan cuidado lo de la estrella, lo que pasa cuando es en pleno empleo, acuérdense, eso está en la ayudantía pasada, que está subida. Eh, ¿Qué pasa cuando está en equilibrio? ¿Ya? Son cosas que se anotan de forma distinta. Tienen que acordarse de macro 1. En macro 1 sí que habían hartas formalidades cuando estaba el K puntito, el K estrella, un montón de cosas. ¿Ya? Esto aquí no son tantas formalidades. Tienen que acordarse eso, tienen que acordarse los pasos a proseguir. Realmente, si se hacen un cuestionario y hacen las guías bien y los ejercicios que van quedando pendientes, no hay problema, porque de este set le va a quedar pendiente el D y el E. ¿Ya? Pero yo igual les voy a explicar qué es lo que pasa y se los voy a leer. El D dice, considere que el gobierno aplica una política fiscal expansiva de 30. ¿Ya? ¿Cuál es el nuevo equilibrio? ¿Se cumple el exceso de ahorro doméstico sobre la inversión doméstica? ¿Es igual a la balanza comercial? Ya. Importante que le haya quedado este ejercicio a ustedes para que practiquen un poco. Realmente se hace igual. Solamente que nosotros tenemos que saber qué es una política fiscal expansiva. ¿Qué es lo que aumenta? ¿Ya? Porque ahora tenemos hartos datos que antes nosotros no teníamos. Cuando existe una política fiscal expansiva, ¿ya? O en sí política fiscal, la palabra lo dice. ¿Ya? Política fiscal del fisco. Es decir, ¿qué es lo que puede modificar el fisco? El gasto. Y como es expansiva, ¿ya? Esto lo voy a hacer con otro color. Como es expansiva, es un aumento en el gasto. Es decir, el gasto
va a aumentar en 30, porque tengo una política fiscal en pasiva de 30, es decir, el gasto, ¿ya? El gasto T, que era de 200, va a pasar a ser un gasto en tiempo T más 1, 230. Esta es la política. ¿Bien? Es decir, hacen el ejercicio tal cual, pero con 230. Importante que lo hagan, que comparen. Le anticipo al tiro. ¿Cuál es el nuevo equilibrio? Ahí usted lo tiene que calcular, pero se cumple el exceso de ahorro doméstico sobre la inversión doméstica, es igual a la balanza comercial, se tiene que cumplir. ¿Bien? Porque van a tener un nuevo equilibrio, van a tener probablemente igual un nuevo tipo de cambio real. Entonces ustedes ahí tienen que ver cómo afectan a ciertas cosas. Ya, lo tienen que hacer, es importante que lo hagan para que no se queden solamente con el ejercicio y chuta, básicamente estarían copiando lo que estoy haciendo, es importante que ustedes practiquen lo que vayan aprendiendo. El EDI se suponga que el Banco Central aplica una expansión monetaria real. ¿Ya? Importante, fíjese la diferencia ante el gobierno. ¿El gobierno qué puede modificar? Puede modificar el gasto. El Banco Central no puede modificar el gasto, ¿no? Y dice que tiene una expansión monetaria real de 100. Ahora, hay dos cositas que nosotros podríamos pensar que van a variar aquí, ¿ya? Es una expansión monetaria. En la expansión monetaria nosotros siempre tenemos que pensar en los saldos reales, ¿ya? Los saldos reales, nosotros tenemos el de oferta y tenemos el saldo de demanda, ¿ya? Pero ¿cuál aumenta? Eso es lo importante. El que aumenta es la oferta, ¿ya? Es decir, este que estaba así en el tiempo t igual a 500, cuando, cuando aquí hay una expansión monetaria de 100, va a pasar a ser 600 en el tiempo p más 1. ¿Por qué no puede modificarse la demanda? Porque la demanda yo no la puedo llegar y modificar en un corto plazo. Y no es algo que yo pueda decir y decir, mira, quiero modificar en 100. ¿Por qué? Porque la demanda muchas veces ni siquiera tiene que ver conmigo. Si ustedes se fijan en la demanda de dinero, tiene que ver con el ingreso y tiene que ver con también la tasa real, la tasa internacional. Yo no puedo modificar la tasa internacional. Entonces sí puedo modificar la oferta es fija, la puedo modificar igual como tiene el gasto. De hecho, eso es lo que se hace normalmente. Si nosotros nos acordamos del modelo keynesiano, las cosas que nosotros, el ejercicio me pedía modificar, era el gasto y la inversión. Siempre era, modifica el gasto, modifica la inversión. Siempre esas dos cositas. ¿Por qué? Porque eran dos cosas que nosotros teníamos fijas. Eran cosas que el gobierno podía mover, ¿ya? Un gobierno o la entidad que lo moviera. En este caso, la inversión nosotros no la podemos modificar porque está en función de R, ¿ya? De R minúscula, que acuérdense que es la tasa internacional. Las cosas que son fijas que tenemos ahora son el gasto, ¿ya? Por ahí los impuestos quizás se pueden modificar en algún ejercicio, pero la oferta también es fija. La demanda no, porque está en función de otra variable. Es decir, no la puedo modificar así como así. Es decir, ahí tienen cómo hacer. Ya, aquí solamente les piden cuál es el nuevo equilibrio. Ya simplemente tienen que sacar el I. Ese es más cortito. Me interesa más que pasen el D, pero igual es importante que sepan que es una expansión monetaria. ¿Bien? Dicho eso, ya voy a dejar de compartir. Eh, en realidad eso sería la ayudantía por hoy. ¿Ya? Espero le vaya muy bien en el certamen. Si tienen dudas ahí en el camino, ustedes me pueden en el certamen, obvio. ¿Ya? Aunque me gustaría ayudarlo, no puedo. Eh,
Espero de verdad les vaya bien, vea la ayudantía, lea las clases, pero sinceramente no va a ser un certamen difícil, si es que estudien, ¿ya? Pero de verdad no va a ser un certamen difícil, intenten asegurar ahora ligerito el ramo. Ya, chiquillos, sería todo por hoy. Que estén bien. Un abrazo desinfectado. Y nos veremos ya, yo creo que en varias semanitas más, de vuelta al receso. Que estén bien. Un abrazo. Chao, gracias. Chao, Chao, chao. René, gracias. Chao a ustedes.